Hola mis hermanos, le habla su hermano Eduardo Mora del lugar de Panguipulli. Y bueno, continuando con este trabajo en el cual estamos, quería instarle una vez más a que podamos también pensar que estamos atravesando un momento difícil donde quizás nos cuestionamos el hecho de no poder estar físicamente presentes los unos con los otros como teníamos acostumbrados. Sin embargo, la palabra de Dios nos insta una vez más a través de ella en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5 verso 6, dice así en el nombre de Jesús. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Mis hermanos, quizás no nos podemos ver físicamente, pero sé que tenemos la comunión a través de su Hijo Jesucristo, el cual también hoy a través de esta su palabra nos invita a poder continuar. Muchas bendiciones mis hermanos donde quiera que estemos y recordemos que a través de este caminar no estamos solos. Dios les bendiga. Nosotros debemos recordar siempre que Dios nos ve en lo secreto y siempre nos va a responder en lo público, así como dice San Mateo 6:6. De esta forma nosotros siempre debemos seguir creciendo espiritualmente, ya sea exhortándonos con nuestras familias, cantando, adorando a Dios de igual forma para poder siempre estar fortalecidos espiritualmente. Mis hermanos, no podemos decir que si no hay cultos, campañas, vigilias o algún lugar donde podamos congregarnos como iglesia, no es posible predicar la palabra de nuestro Dios, ya que en la actualidad existen muchas otras formas de poder hacerlo, de forma no presencial, como lo son las redes sociales, las cuales los hermanos han estado utilizando últimamente para difundir el mensaje de nuestro Dios, como lo dice la Escritura en el libro de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, en el nombre del Señor Jesús, y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por esta razón no podemos cansarnos de alabar el nombre de nuestro Dios, ni dejar de hablar de sus grandezas. Les envío bendiciones a todos mis hermanos en el nombre del Señor Jesús. Además, debemos obedecer, tal como le dice su palabra en Romanos 13:1, que nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no venga de Dios, que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sabemos que en este tiempo de resguardo debemos obedecer a lo que nuestras autoridades nos dicen, a lo que el gobierno está diciendo, a las precauciones que debemos tener, teniendo cuidado de nosotros, de nuestras familias, de no exponernos y no exponer a los demás. Además, tenemos que recordar que su palabra, el Señor Jesús lo dijo, somos ejemplo para esta humanidad, somos la luz del mundo, como dice San Mateo 5:14 al 16, y debemos alumbrar, debemos dar el ejemplo. Por eso los insto a que nos guardemos, nos cuidemos y protejamos en este tiempo. Aún cuando Pablo y Silas estaban atados de pies y manos y estando en la cárcel, nadie pudo callarlos. Y al son de su alabanza, los cimientos de la cárcel se estremecieron y las cadenas de todos se cortaron, dándoles así la libertad, pero también la libertad del pecado, y la muerte al carcelero, quien preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo que ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es por eso, mis hermanos, que yo les insto a que sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo, aunque muchas veces se vea difícil, pero creer en Él para que Él nos renueve las fuerzas cada día. Nuestro mensaje para estos tiempos, para la humanidad, tiene que ser de esperanza, ya que hay tanto temor, hay tanta angustia, hay tanto agobio, que nosotros estamos para dar esperanza, para ser la luz del mundo. Es en estos momentos cuando tenemos que brillar, porque tal como lo dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 3, del verso 14 al 21, porque así como levantó Moisés a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él, ¿cierto? Es así como nuestro mensaje tiene que ser de esperanza aún. Todavía tenemos tiempo para que más almas lleguen acá al Evangelio. Amén. Y no tan solo debemos pensar de que alabar a Dios se puede hacer estando solamente en el culto. Existen muchas formas para alabar a Dios. De hecho, Dios dice la palabra de Dios que Él habita la tierra, Él está en todo lugar, Él es dueño del universo. Por lo tanto, no podemos limitarnos o limitar a Dios a que solo se encuentra allí en el templo. Hoy no nos podemos reunir, pero eso no es motivo para que no podamos alabarle, para que no podamos predicar, para que no podamos entregar el mensaje de salvación. Porque Jesús tuvo una conversación con una samaritana, allí al lado de un pozo. Usted conoce la historia. Y dice así la conversación en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, desde el verso 20 en adelante. Nuestros padres, dice, adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Pero Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Por lo tanto, lo que la palabra de Dios nos quiere decir es que no es en el monte aquel ni en otro lugar precisamente donde se puede adorar a Dios. Los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad en el lugar en que se encuentren. Amén. En estos tiempos tenemos que aprovechar el espacio de estar en nuestro hogar para alabar con nuestra familia, para buscar su presencia en oración, para quizás buscar su presencia en ayuno, y también para prepararnos espiritualmente para lo que viene, porque sabemos que los tiempos son finales. Por lo tanto, los verdaderos adoradores ahora buscarán el espacio para adorar y para predicar este mensaje a todo el mundo, porque cuando el Evangelio sea predicado en todo el mundo, entonces, dice la palabra de Dios, que será el fin. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hoy les invitamos a nuestros hermanos a que se queden en sus hogares, que se cuiden ustedes y también cuiden a sus familias, así como nosotros también nos quedamos en casa y nos cuidamos. Si bien quedarse en casa no significa que no hagamos nada, en cada hogar de un hijo cristiano hay una iglesia más. Podemos enseñarles a nuestros hijos a tocar los instrumentos, a cantar las alabanzas y también elevar oración delante de nuestro Dios. La oración hoy es un instrumento muy importante para estar en conexión con nuestro Dios. Dios nos va a dar fortaleza a través de esta. Dios tiene un propósito para nosotros en cada una de las cosas que hoy en día están sucediendo. Quisiera solamente leer en Lucas capítulo 21, versículo 28, en el nombre de Jesús. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Dios les pueda bendecir grandemente a cada uno de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén.